Y con esto arrancamos, arrancamos con un poquito de contexto. Hemos estado platicando un poquito del cambio exponencial, el libro que rifamos pues se llama Cambio Exponencial y esto se deriva de la naturaleza hoy en día del entorno tanto externo como interno de las organizaciones. Y en esta gráfica podemos observar un poco acerca de esa exponencialidad de los cambios. A la izquierda podemos observar el crecimiento que hay en cuanto a las organizaciones. Y abajo, en esta gráfica, tenemos el tiempo y cómo va avanzando. En la línea punteada roja podemos observar una especie de crecimiento lineal. Es decir, una organización, un ecosistema va creciendo de forma muy lineal en cuanto al tiempo, va avanzando el tiempo y como pasa el tiempo va creciendo. Entonces eso es algo constante. Eso es lo que sucedía tal vez en el siglo pasado en las organizaciones. Podíamos hablar de crecimiento lineal y comportamiento lineal. Hoy en día hay varios factores que se mencionan por acá que pueden hacer y ocasionar cambios disruptivos y que pueden llevar a esta exponencialidad. A la izquierda abajo vemos la digitalización. Cuando tenemos entornos digitales, eso puede habilitar la exponencialidad. Un poco solamente, pero eso puede distorsionar un poquito el cambio. Otro tema que vemos en la curva hacia abajo es la decepción. Y eso se deriva, vaya, de una decepción, por ejemplo, por un bajo rendimiento financiero, bajo performance, baja productividad, baja moral, motivación empresarial. Entonces, eso lleva a las empresas a activar esa apertura y poder hacer cambios radicales para sobrevivir y para crecer organizacionalmente. Y eso pasa a veces también en las personas. El otro tema que puede habilitar esa exponencialidad es la disrupción. Cambios disruptivos que suceden, como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero esto pues es desde antes de la pandemia. Entonces, cambios disruptivos que pueden ser tanto internos como externos de la organización pueden habilitar ese cambio exponencial. Y a la derecha tenemos dos elementos también, que es la desmaterialización, que tiene que ver con que las cosas ya pueden ser disponibles en cualquier momento, en cualquier entorno, y eso pues se va a lo global también, ¿no? Y la democratización tiene que ver con que las cosas que producimos, pueden ser servicios o productos, están disponibles para todos. O sea, ya no estamos generando algo de valor porque eso ya se puede volver, por ejemplo, un commodity. Entonces, eso se puede democratizar. ¿Ok? Entonces, eso le pasó, por ejemplo, pues a la transición de la cámara fotográfica hacia lo digital, donde de repente, pues la cámara digital y ese tipo de tecnología fue disponible para todos, pues al alcance de un teléfono. Entonces eso provocó pues un cambio exponencial en ese contexto. Y claro, pues aquellas empresas que no sobreviven a eso, pues ahí se quedan en el camino o pueden hasta desaparecer. Entonces un poquito de contexto. Y aquí le agregamos definitivamente el VUCA, que tiene que ver con la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y ahora recientemente el BANI, que habla de un entorno quebradizo, muy sensible y emocionalmente también propenso, ¿no? En otra ocasión ya profundizamos mucho en esa parte. Entonces, esa es la parte de contexto. Con eso arrancamos ya nuestra conversación acerca de qué es esto de Enterprise Agility desde el punto de vista del EAU, ¿no? EAU, Enterprise Agility University.
Sí, y ahorita que lo comentas, Jorge, esto es súper importante porque yo les pregunto a ustedes, en la situación de la industria y hacia dónde va con este entorno VUCA, ¿cómo nos estamos adaptando en una parte de estrategia y de visión de hacia dónde queremos llevar la empresa, nuestros nuevos productos y nuestros nuevos servicios? Estas 6 Ds, que si no las conocían, las pueden buscar, son de Peter Diamandis, se vuelven importantes porque en ese momento es donde mucho puede ser el quiebre de ser satisfactorio o no satisfactorio, llegar a un crecimiento lineal o tener un crecimiento exponencial. Y es ahí donde muchas empresas ahorita tienen el gran reto. Estoy en el proceso de la digitalización, estoy innovando, ¿voy a triunfar o no voy a triunfar? Y es donde la agilidad empresarial tiene una situación y un punto clave. Excelente. Y en este marco que vemos acá se engloba todo lo que es el modelo de Enterprise Agility, en donde hay definitivamente varios tipos de agilidad, en donde hablamos de agilidad técnica, agilidad de resultados, agilidad estructural, social. Ahorita lo vamos a explicar a detalle. Y alrededor tenemos elementos como individuos, que tiene que ver más con la agilidad individual, innovación estratégica y mercados exponenciales. Entonces, ¿cómo ves con esta parte, Felipe? Sí, creo que la propuesta de valor de Enterprise Agility University es precisamente conjuntar eso, ¿no? Estamos viviendo una época donde se están disruptando varios modelos de industria, varias industrias nuevas están surgiendo, estamos en una época de startups, pero sobre todo, digamos, es un mundo muy turbulento, sobre todo a nosotros los seres humanos, que nos cuesta mucho a veces cambiar, ¿no? A veces, ¿quién quiere cambiar incluso, digamos, y cómo podemos conjuntar esto, sobre todo para dar resultados de negocio y sobre todo, digamos, ya ni siquiera hablar de resultados, digamos, en medio de toda la crisis actual de la pandemia, que podamos tener continuidad de negocio y podamos tener un norte, ¿no? Podamos tener una visión y sobre todo, digamos, pues todos podamos seguir creciendo en conjunto. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, sí, y ese es el desafío que aborda este modelo. Claro, aquí se ve simple, ¿no? Pero el reto aquí tiene también que ver con eso que está alrededor. Esa innovación estratégica, esos mercados exponenciales y esa parte de individuos. ¿Nos pudieras platicar un poco más acerca de eso, Mónica? Sí, claro, yo de hecho estoy de acuerdo con lo que acaban de decir y es súper importante porque muchísimas veces el hablar de agilidad, el hablar de llevar a nuevos productos, yo que estoy involucrada en la innovación, siempre me dicen, bueno, ¿y cómo voy a empezar a ejecutar rápido? ¿Y cómo voy a empezar a realmente ver resultados sobre lo que estoy queriendo llevar a cabo, sobre mi transformación de adentro hacia afuera o sobre algún producto o servicio que quiera desarrollar? Te das cuenta que no es tan fácil porque aunque yo quisiera tener los mejores marcos del trabajo, pues tengo que ver esto de manera sistémica. Tengo que ver esto de una manera en que me pueda realmente crear una sinergia continua, porque en el momento en que yo entiendo cómo apalanco estos pilares de agilidad técnica con la tecnología que me va a ayudar, pero también con la parte social, de cómo fluye la información en la organización, cómo está distribuida ese ambiente social y cómo soy ágil también en construir mi organización, cómo la voy a adaptar a ser flexible y resiliente, pues es clave, porque si no, no voy a poder tampoco lograr ajustar los cambios en la parte del valor del negocio. En el mundo VUCA es muy fácil que de un día a otro pues tengas que reajustar tu propósito y sobre reajustar tu propósito pues vas a tener que hacer ágil adaptarte al cambio y si no tienes a los individuos realmente con esa mentalidad resiliente, a tu difusión en la organización, tu estructura en esa manera resiliente, a la tecnología flexible para adaptarte al cambio, pues va a ser muy difícil realmente que logres ese propósito. Entonces esa sinergia pues se va a volver muy lenta o incluso fallida por no verlo de manera holística.
Y eso holístico se oye sencillo, ¿no? Pero es Sí, todo un desafío. sí, o sea, si se fijan, son muchas piezas que tienes que empezar a mover como que al mismo tiempo y a su ritmo, porque no todo va a mecanizarse al mismo tiempo de manera armoniosa, porque hay algo que es muy importante y que son los individuos, ¿no? La gente que hace la organización, el talento que hace la organización. Ustedes lo comentaban, talento. ¿Cómo manejo al individuo? ¿Cómo orquesto a la empresa para alinearme al negocio? Un gran camino a recorrer. Perfecto. Muy bien, entonces pues vamos viendo una por una. Vamos a ver de qué se trata este modelo y, y vamos a explicarles de qué se trata, ¿no? Cada una de las agilidades desde el punto de vista del EAU. Y la primera que está hacia arriba, ojo que intencionalmente está arriba porque es muy común que cuando se habla de adaptación, de agilidad en una organización, se comienza con agilidad técnica. Y esto lo vemos cuando las áreas de TI, el equipo de desarrollo, empieza primero adoptando modelos como Scrum, Kanban y cualquiera que hay en el mercado. Entonces, la agilidad técnica tiene que ver con esa capacidad de poder liberar de forma, claro, económica, de forma, pues vaya, oportuna hacia el mercado, pero también de forma segura. Entonces, todo eso junto nos lleva a la capacidad de agilidad técnica. Si estamos liberando productos o servicios, la agilidad técnica aplica. Insistimos que lo más común es verlo en equipos de tecnología. Sin embargo, si estamos hablando de una empresa financiera, pues va a ocupar tecnología de todas maneras. Y cualquier tipo de servicio hoy en día, pues depende de la tecnología y más en estas épocas. Entonces, esa agilidad técnica puede tener mucho más sentido, al menos de inicio, para muchas empresas. Pero mucho ojo, porque ahorita nos va a explicar Felipe el resto. Cuando descuidamos las otras o nos limitamos a quedarnos ahí, pues puede ser insuficiente la adaptación. Y esto provoca, y hemos visto frustraciones y empresas que se quedan en el camino y terminan regresando a la forma anterior de trabajo, porque no les alcanza, ¿no? Entonces debemos atrevernos a hacer algo más allá que la pura agilidad técnica. Correcto, Jorge, ¿no? Y creo que ahorita vivimos un super boom de marcos de trabajo, donde muchas compañías, sobre todo, digamos, en áreas de desarrollo de software, áreas de TI, pues están ocupando marcos, como tú dijiste, ¿no? Pero no por eso nos hace ser ágiles. Incluso, digamos, esa parte que le llamamos muchas veces los agilistas fragile, donde ya estás viendo de que no es suficiente solo con tener iteraciones, no solo es suficiente con tener roles ágiles, sino qué pasa cuando tú realmente quieres disminuir indicadores como es tu lead time, cómo es tu time to market, cuando es realmente que tienes que tocar fibras sensibles, incluso digamos el elefante en la habitación, ¿no? Que es tocar la parte de la estructura. Incluso digamos es ahí donde ya muchos de ustedes seguramente están familiarizados con algunos marcos de escalamiento de ya sea de Scrum, ya sea de agilidad, no vamos a decir marcas, pues por obvias razones. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no queremos tocar esa estructura? ¿Qué pasa que esa estructura nos permita sincronizar toda nuestra cadena de valor, sincronizar varios de los puntos importantes, sobre todo, digamos, tanto clientes, tanto nuestros proveedores, nuestros stakeholders, de qué manera vamos a hacer esos cambios estructurales y cuántas? Aquí les dejo, digamos, una pregunta para que si quieren pueden ir dejando ahí en el chat. ¿Cuántas de estas empresas que ustedes conocen que son ágiles o incluso ustedes ya están haciendo esos cambios estructurales? Ya están cambiando, digamos, la manera en cómo se ven los roles, incluso, digamos, ya estamos en una época donde incluso en temas, por ejemplo, de recursos humanos y demás, estas descripciones de puesto a veces se quedan cortas. ¿Qué pasa en ese aspecto? Pueden ponerlo en los comentarios. ¿Y esto qué va? Porque al fin, al cabo, digamos, no solo es tener equipos Scrum, no solo es tener roles ágiles, no solo, digamos, es ocupar marcos de escalado, sino es agilidad de resultados. En inglés hay una palabra bien especial que, digamos, en español tal vez no la tenemos tal cual, que se llama outcomes, ¿no? No nos fijemos tanto en los outputs,
sino enfoquémonos en los outcomes, en esos resultados. O sea, de qué manera, si tú te dices ágil, incluso digamos en un entorno VUCA o BANI que está muy de moda, que ya sabes que hay pandemia, que la gente, digamos, no sabe incluso si va a haber continuidad de negocio, puedes dar resultados. ¿De qué manera tú puedes dar resultados y decir, ok, estamos dando continuidad en el negocio, estamos entregando a los clientes, estamos dando resultados a nuestros accionistas y sobre todo, digamos, eso en qué se ve soportado? ¿Cuál es la base de nuestro modelo del pastel, del birthday cake que traemos en Enterprise Agility? Agilidad social. Muchas veces incluso, digamos, ahorita con la nueva normalidad de que tenemos estos entornos virtuales o incluso híbridos o marcos que algunos trabajamos como cowork o en empresas tradicionales, ¿en qué se basa, digamos, nuestros equipos de trabajo? ¿Nuestros equipos de trabajo realmente tienen confianza? ¿Nuestros equipos de trabajo realmente tienen la comunicación? ¿Nuestros equipos de trabajo realmente son de alto desempeño? Y eso solo se logra con una parte bien importante que se llama agilidad social. ¿De qué manera nosotros estamos adecuando los espacios de trabajo? ¿De qué manera nosotros estamos permitiendo que la gente se pueda comunicar, que la gente pueda tener transparencia, que la gente pueda tener ese coraje? Eso solo se logra si una empresa realmente tiene agilidad social. Eso es lo que casi nadie ve. Todo el mundo siempre ve iteraciones y sobre todo pues somos agilistas, no vamos a ocupar post-its. Es lo que todo el mundo ve, pero lo que el mundo no ve es eso, que tiene que haber una estructura, que tiene que haber resultados a la organización, a los inversionistas, a los clientes y sobre todo cómo se están cambiando las estructuras sociales dentro de nuestra compañía. Y esto soportado en lo más importante y sobre todo la base que son los individuos. Y ahorita Jorge nos va a explicar. Adelante, amigo. Excelente y muy interesante aquí el ver que estamos hablando de densidad de información, estamos hablando de la estrategia organizacional, estamos hablando de los procesos, estamos hablando de la forma de liberar productos o servicios y pareciera tener lógica y sentido. Sin embargo, no hay que perder de vista que estamos hablando de que esto representa un cambio de hacer las cosas, o sea, un cambio de la forma en la que construyo mis productos o libero mis servicios, un cambio en la forma en la que los procesos están desarrollados, en la que se liberan los resultados y se comparte y se distribuye la información. Entonces, nosotros hemos coincidido en que la base para todo eso y el mayor desafío está en la agilidad mental. Y esto tiene que ver ya con el individuo y con los equipos, porque el hacer un cambio en la densidad de la información, pues pareciera que tiene sentido, pero el modelo mental que nos lleva a comunicarnos como lo estamos haciendo, pues puede estar demasiado arraigado. Entonces, el invitar a alguien a hacerlo de forma distinta es todo una aventura, todo un desafío. Tal vez muchos de nosotros ya lo hemos vivido, pero cuando hablamos de la agilidad mental, no solamente estamos hablando de cambiar la perspectiva, porque puedo cambiar la perspectiva en la cual la estrategia de la empresa se está haciendo y puede tener sentido pues hacer un cambio y adoptar una forma distinta para adaptarnos al mercado. Sin embargo, cuando hablamos de agilidad mental va mucho más allá. Tiene que ver no solo con adoptar posturas y perspectivas, sino que también con empatizar y adoptar valores, los valores que las otras personas tienen. En especial cuando estamos en una postura de consultor o gestor de cambio. Claro, este modelo, si nosotros lo vemos como habilitadores del cambio, este lo podemos utilizar. Entonces, cuando hablo de agilidad mental, yo puedo conectarme con los valores que un equipo de trabajo tiene para poder habilitar el cambio. Entonces, cuando me conecto con esos valores, puedo adoptar esa parte del grupo de trabajo y ayudar de formas diferentes a habilitar los cambios. Entonces, insistimos en que el adoptar una perspectiva no es suficiente. Esto va mucho más allá. Entonces hemos visto técnicas como coaching, como neuroplasticidad y parte de la neurociencia que tiene que ver con este modelo mental. Correcto. Y es algo que es
yo siempre les pregunto a ustedes, y también se lo pregunto a la gente a la que les doy consultoría y les doy coaching, cuando ustedes quieren realmente ser agentes de cambio o realmente quieren que la gente haga suyo el cambio y que no sea impuesto, tienen que empezar entendiendo un poco de cómo es el individuo. Y por eso es muy importante pensar en esta parte de cómo voy a tener esa agilidad mental para realmente ser satisfactorio y exitoso en la implementación de metodologías de cambio. Mira, la estrategia que se propone en este diagrama de pastel maravilloso es que realmente empecemos con la agilidad que es la más factible y fácil de mover, que es la que todo el mundo conoce y la que vivimos y está en nuestras manos de fácil adaptación, que es agilidad técnica, y sobre esa empezar a trabajar agilidad estructural, agilidad en los resultados, qué tan fácil me voy a adaptar a los resultados y cómo con eso muevo la estructura, muevo la tecnología. Después trabajar en la agilidad social. Ahora que estamos, de hecho esto es importantísimo y valioso, ahorita que estamos de modo virtual viendo si vamos a regresar a esquemas de trabajo híbridos, qué tan ágiles vamos a ser para continuar con esa estructura social, que tiene esa comunicación, cómo va a seguir fluyendo la comunicación, qué hacemos para realmente seguir involucrados y siendo ágiles, y finalmente cómo trabajo al individuo, cómo hago suyo el cambio, cómo él se monta en esta estructura ágil, y entonces voy a tener de manera satisfactoria comunicación fluida, voy a llegar a los resultados, me voy a adaptar a cualquier cambio estructural que tenga la organización, y obviamente voy a adaptarme a los cambios tecnológicos que tengan que darse en la organización para yo alcanzar la visión y el propósito que tenga la organización. ¿Okay? De hecho, la agilidad mental, se fijan, es la base del pastel, es lo que hace que realmente una organización sea exitosa y sobre ella montar el resto de las agilidades. Yo también los invito en el chat, ¿cuántas veces cuando estamos, como dice Jorge, haciendo cambios, realmente cuántas veces los individuos empiezan a adoptar el cambio? ¿Qué piensan los individuos cuando están adoptándose el cambio? Y vamos a platicar un poquito de esto, de la parte del individuo y el cambio, en el siguiente ejercicio. Entonces, ¿cómo empezamos a realizar los cambios? Como les comentamos, la parte de los cambios es la parte en la que yo como individuo tengo que cambiar comportamiento. Tengo que empezar a ver qué es lo que tengo que adaptarme. Y existen 6 principios que son fundamentales en el cambio. El primer principio es el momento. ¿Qué es el momento? El momento es el momento que yo estoy de acuerdo y estoy convencida de hacer un cambio. Siempre es un buen momento para hacer un cambio. Nunca debo de pensar en mañana. ¿Okay? El retraso de otra persona no es excusa para cambiar. ¿Okay? El segundo principio es creer en la idea. Si yo creo que es momento de cambiar, voy a creer en cambiar. ¿Okay? El tercero, le pasó la batuta a, que no me acuerdo si era Jorge Felipe. Felipe. Sí, pero Felipe, Felipe, ¿estás ahí? Si no, bueno, el tercero es compartir la idea. ¿Por qué? Porque una vez que ya estoy dispuesta a cambiar, ya estoy creyendo en el cambio, voy a compartir el cambio. Y al empezar a compartir, pues recibir la retroalimentación. ¿Qué es lo que opina la gente del cambio? ¿Cómo yo tomo esa retro, la reflexiono y la adapto? Y claro, definitivamente estos cambios que queremos promover, pues deben de ser con pasión. Cuando tenemos pasión para impulsar esta idea, y no solamente mi idea, sino que en hacerla de forma colectiva, pues hay mayores probabilidades de que haya pues un impulso, un impacto. Y por último,
los supuestos son muy poderosos, tan poderosos que pueden llegar a sabotear el cambio. Pero también pueden llegar a habilitar el cambio. Por ejemplo, si supongo que alguien se va a resistir, si supongo que alguien va a tener complicaciones para adoptar un cambio, pues es posible que yo mismo vaya o predisponiendo, ¿no? esa complicación. Sin embargo, si yo supongo que, vaya, siempre va a haber posibilidades, que la gente puede cambiar y que puedo llegar a pegar a sus valores, pues eso también me puede habilitar. Entonces, suponer no es que sea malo, es que te puede llevar a, dependiendo de la suposición, nos puede habilitar diferentes posibilidades o cerrar posibilidades. ¿Ok? Entonces, el suponer está bien, pero en lo positivo. De tal forma que nos habilite los cambios. Entonces, recuerden, siempre hay posibilidades para que las personas puedan cambiar. ¿Okay? Entonces, estos son 6 principios básicos y a partir de ahí, pues ya pues, vamos a discutir en otras estrategias, ¿no? Y tácticas que nos van a ayudar a implementar cosas pequeñas desde donde estemos. No te escuchamos, Mónica. Sí, gracias. Y una vez que entendemos estos 6 principios básicos de comportamiento para el cambio, pues vamos a alinearnos en cómo podemos llevarlos en un ciclo de ejecución rápida. Y les voy a platicar un poco de cómo hacer eso a través del modelo VOICE, que es el acrónimo en inglés de Behaviors, Objectives, Impact, Sustainability, que no es otra cosa que comportamientos, objetivos, impacto y sustentabilidad. ¿Okay? Y en la primera fase, es decir, me voy a centrar en el comportamiento. Y además lograr empezar en comportamientos que sean fáciles del cambio, que en pequeños quick wins, en pequeños triunfos en los que yo voy a empezar a generar cambio, para de ahí enfocarme en lo que se le llaman como conectarlos con objetivos. Si yo voy a tener un comportamiento a empezar a generar cambio, pues lo voy a linkear y lo voy a alinear con objetivos para que realmente vea resultados tangibles y los pueda medir en un impacto que tengo hacia mi organización. Y ese impacto da obviamente éxitos rápidos en la parte de resultados de la empresa y a la larga me genera sustentabilidad. ¿Okay? Y entonces lo empiezo a hacer un modelo sostenible. Y puedo agarrar otro comportamiento que quiero cambiar, alinearlo nuevamente a otro objetivo o a mi mismo objetivo de la empresa, medir el impacto que tiene ese ajuste de comportamiento sobre ese objetivo de negocio y ver cómo voy generando una cadena de valor, un ciclo sustentable sin fin para ir adaptándome al cambio. ¿Okay? Esto al final lo que logra es tener una alineación. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo simplemente es ver el comportamiento de las personas y alinearlas a los objetivos de la organización. Ver cómo mido ese objetivo y repito. Y eso se hace de manera sustentable. Pero no todo es también un modelo. También hay que ver cómo son los individuos. Pero ahí voy a pasar la mano a que expliquen acerca de la pirámide del cambio. Perfecto. Claro, decíamos que hay cosas que pueden tener sentido, pero aquí ya nos vamos a meter un poco más con la neurociencia detrás del cambio. Y para poder habilitar, debemos considerar estas 5 etapas. En la primera, cuando estamos habilitando o promoviendo un cambio, es común encontrarnos con posturas como estas. Por ejemplo, alguien que dice,
quiero que las cosas sean como yo digo y pues no me importa tu iniciativa. Ojo, no estamos hablando de mala fe. Estamos hablando de una postura emocional que es importante entender. Entonces, el que no me importe tu iniciativa no significa que la voy a sabotear intencionalmente. Entonces, esto es inconsciente. Y el entender esta postura y a las personas que están en esta postura es muy poderoso. ¿Por qué? Porque aquí hay un mecanismo de defensa muy interesante, ¿no? Que nosotros hemos entendido como la amígdala, que es como, decimos que es como el sensor de humo, que inmediatamente actúa y se defiende ante algo, ¿no? Entonces, cuando hay una amenaza, cuando el prestigio, cuando el poder, la posición pueden estar en riesgo, pues es muy común que estos mecanismos y la amígdala se active. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos ver cosas como las que entendemos como resistencia al cambio. ¿Ok? Entonces, esta es la postura más resistente de todas. Insisto, el entenderlo es importante. Y la que sigue ya es una postura en donde a lo mejor y no estoy desde el punto de vista desde el que no me importa, pero sí puedo pensar que no me gusta el cambio que estás proponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas puede que no se sientan escuchadas, puede que no se sientan incluidas, pues porque tal vez así es. Imagínense un cambio que ya está decidido, vamos a implementar Scrum para finanzas. Y a finanzas no le preguntaron, simplemente llegaron y implementaron una metodología nueva de trabajo porque vamos a ser ágiles. Entonces, pues los de finanzas no les consultaron, pues no se sintieron escuchados. Entonces, eso es muy común en la gestión de cambio tradicional. Aquí estamos hablando de gestión de cambio basado en la neurociencia. ¿Okay? Entonces, el entender estas posturas también son importantes. Ojo que aquí vamos avanzando en la apertura de las personas. En la siguiente se va generando mucho mayor apertura. Entonces, estamos hablando de que no entiendo el por qué este cambio está sucediendo. Ya no estoy hablando de que no me siento incluido, de que no me importa tu estrategia, sino que no entiendo para qué. Entonces, aquí es posible que haga falta comunicación, incluso adaptación del lenguaje. Por eso el entender estas posturas me pueden ayudar a mí como agente de cambio a adoptar incluso lenguaje distinto dependiendo de las personas que no están entendiendo por qué el cambio está pasando. Puede ser una situación de lenguaje, puede ser una situación de entendimiento. Y esto se resuelve pues con comunicación. Por eso hablamos de que la agilidad social es de mucho valor, en especial en este nivel. Y vamos avanzando. En el siguiente ya estamos hablando de una apertura todavía mayor. Aquí sigue habiendo un poco de confusión, pero ya no tanta. Aquí ahora no entiendo por qué nosotros debemos de cambiar. Ya me quedó claro el cambio, ya sé por qué nos tenemos que adaptar, ya sé por qué nos tenemos que ir a home office o ya sé por qué tenemos que regresar, dependiendo. Y ahora la confusión está en por qué nosotros. Vuelvo al equipo de finanzas, en donde a lo mejor el equipo de finanzas tiene actividades más, pues a lo mejor más rutinarias, pero también están sujetos a la incertidumbre. Entonces, un equipo como ese puede decir, pues nosotros así estamos bien. Sí me queda claro que hay que adaptarnos, pero nosotros, ¿para qué? Nosotros sí estamos bien aquí en la oficina. No necesitamos irnos. Entonces, la confusión va a nivel de equipo. Y claro, el último, pues
es la apertura mayor. Entonces aquí sí quiero cambiar. Estoy a bordo, entiendo el cambio, me siento escuchado, tal vez incluido, o simplemente me hizo sentido desde el inicio y yo me apunto para pilotear, ¿no? Para pilotar esas estrategias, ¿no? Claro, no es la misma que yo sea afectado o que mi estatus o mi posición esté puesta en riesgo a que eso me favorezca. Entonces, alguien que es favorecido por la iniciativa, pues es más probable que levante la mano. Pero a lo mejor alguien, por ejemplo, empresas que tienen que relajar la estructura, hacer estructura más conectada en lugar de estructuras jerárquicas o muy rígidas o muy lineales, pues las posiciones de management, cuando se trata de hacer estructuras más planas, por ejemplo, o de management, pues más de servicio en lugar de management autoritario, de comando y control, pues esos roles están puestos en riesgo definitivamente. Y no es que haya mala fe, es simplemente que pues, su posición realmente se pone en riesgo. ¿Ok? Entonces, esto pues tiene varias perspectivas. Abajo estamos hablando de un tema muy individual. ¿Ok? Puedes habilitar la siguiente, Moni, por favor. Aquí estamos hablando de que desde acá, desde abajo, es un tema interpersonal. Y vamos avanzando desde adentro. Es mi sensación. Aquí mucha emocionalidad, mucho peligro, mucho riesgo. Amígdala a todo lo que da. Sistema inmunológico activado acá. Y más adelante ya podemos hablar de otro tipo de posturas. Aquí ya es hacia afuera, o sea, de lo que está pasando. Y al final ya podemos hablar de la postura del equipo, de nosotros. ¿Ok? Entonces, estas tres etapas son las que pasan. Ojo que no hay, insisto, y voy a insistir mucho en esto, no hay mala fe, o al menos partiendo de ese punto de vista. El tema aquí es entender. Claro, entre más abajo, más atención necesitan las personas. Por ejemplo, las personas que están en la última postura, en donde quiero que las cosas sean como yo digo o como yo pienso, ocupan mucha atención personal. Mucha atención personal. Sesiones uno a uno, explicaciones, abordajes distintos y requiere mucho más adaptación de nosotros. ¿Ok? Claro, lo más fácil es, si voy a hablar de una estrategia de comunicación del cambio, hacerlo desde arriba hacia abajo de la pirámide puede resultar más efectivo. ¿Por qué? Porque vaya, el nivel de audiencia que voy a atraer de inicio va a ser mayor. Pero no perdamos de vista aquellas personas que realmente pueden sentirse en peligro, en riesgo, en amenaza. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace la adaptación? Nosotros como agente de cambio nos adaptamos a cada una de las posturas. Y bueno, ya Jorge nos platicó acerca, digamos, de esta pirámide del cambio, pero ustedes van a decir, muy bien, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles yo como líder que estoy viviendo cambios exponenciales, que estoy viviendo disrupciones de mi mercado, cuáles son esas estrategias, cuáles son esas tácticas que me van a ayudar, sobre todo, digamos, a ayudar a liderar esta estrategia de cambio, esa estrategia de transformación? Vamos a ver algunas de ellas. Y entendiendo, sobre todo, digamos, muy alineado con los valores de Enterprise Agility, la primera es que hay diversidad, o sea, no hay una sola estrategia, digamos, que funcione específicamente para todas las empresas. Tenemos que hacer ese traje hecho a la medida que va a servir para cada uno de los equipos, para cada una de las organizaciones, entendiendo y sobre todo, digamos, valorando la diversidad que tienen. Vamos a ver algunas de esas estrategias. La primera me encanta porque me recuerda mucho a mi madre, porque ella incluso, digamos, es la estrategia de cambio tal vez más tradicional que nosotros podamos ver, ¿no? Se llama de arriba hacia abajo. Le decía a mi mamá cuando me estaba enseñando a barrer hace algunos años.
es que no puedes barrer las escaleras, digamos, de abajo hacia arriba. Te tiene que barrer de arriba hacia abajo, porque si no, digamos, vas a llenar de polvo todos los demás peldaños. Esa es la estrategia de cambio tal vez más tradicional, tal vez la que más tú puedes ver, y en algunas organizaciones es muy efectiva. Iniciar, digamos, por los C-levels, los mandos directivos, los tomadores de decisiones, y de ahí ir cascadeando. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hemos visto que en muchas organizaciones ese cascadeo, ese deployment no se llega a todos los niveles, ¿no? Como esa cascada, se nos acaba el agua en algunos de los peldaños. Tal vez sí es muy buena para algunas organizaciones, pero ¿qué otras estrategias hay? Vamos a ver la segunda. Se llama de local a global, de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Muchas veces incluso tenemos gente muy proactiva. ¿Qué quiere decir? Que incluso el cambio se está gestando dentro de nosotros en los equipos. ¿Cómo incluso, digamos, de abajo hacia arriba podemos esas estrategias, identificando a esos líderes, aunque digamos no tengan una posición de liderazgo formal, pero que digamos los que están en la cima de la pirámide y poder esparcir una estrategia para que incluso esa estrategia de cambio, digamos, pueda permear a todos los niveles de la organización, incluso hacia arriba. Esos que alzan la mano, esos que dicen, oye, tenemos que cambiar. Vamos de local a global. ¿Cuál es la siguiente estrategia? La siguiente se llama de poco a poco orgánico. Esa es la que nos gusta aquí en América Latina, ¿no? Pues tranquilo, vamos como la canción, ¿no? Despacito, suave, suavecito, poquito a poquito, orgánico. Sí, exactamente. A veces, incluso dicen los japoneses, ¿no? Menos es más. De que, digamos, estas pequeñas estrategias, tal vez tenemos un área piloto, lo vamos esparciendo poco a poco, vamos aprendiendo, vamos iterando y que se dé de una manera más orgánica. Ahora, esta manera está muy bien, incluso a muchas organizaciones les sirve, pero ¿qué pasa cuando el cambio es exponencial? En todas las organizaciones va a ser lo mismo, a veces tenemos que cambiar más rápidamente. Y aparte de estas tres estrategias, ¿qué tan sostenibles son las tres a lo largo, digamos, del paso del tiempo? Vamos a ver una estrategia y sobre todo, digamos, que va muy alineada con los valores de Enterprise Agility. De hecho, está en nuestro eslogan, dice, where the science meet the organizational change, donde la ciencia conoce el cambio organizacional, que se llama, y es casi nuestro as bajo la manga, microhábitos. ¿De qué manera nosotros podemos ocupar neurociencias? ¿De qué manera podemos ocupar y entender cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo funcionan los individuos y de que estos microhábitos, que sea una estrategia que nosotros todo el tiempo, incluso digamos, por pequeñas acciones, vayamos haciendo sostenible el cambio de manera individual y a todos los niveles de la organización? Entendemos que la diversidad es importante, pero también entendemos que también somos individuos. ¿De qué manera se puede hacer más sostenible? La manera que nosotros proponemos aquí en Enterprise Agility University es que se haga con microhábitos, de una manera entendiendo que el cerebro tiene neuroplasticidad, entendiendo que el cerebro podemos, digamos, de una manera cuando ya interiorizamos esos cambios, incluso los vamos a hacer automáticos. De esa manera, entendiendo cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos los individuos, podemos hacer el cambio más. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia? No hay una mejor estrategia. Nosotros como líderes de cambio tenemos que proponer distintas técnicas, distintas estrategias, distintas iniciativas de la situación de nuestra empresa. Eso es lo que nos toca a nosotros como líderes de cambio. También no solo centrarnos en, ok, solo iniciamos con los C-levels, los convencemos a ellos y ya es como a golpe de mesa que todos van a cambiar. No sucede así. Tiene que ser una combinación de estas 4 estrategias en las cuales nosotros podemos apoyarlos con muchas técnicas y sobre todo que también ahí en el libro van a poder aprender y sobre todo, digamos, esta técnica de los microhábitos. Muchísimas gracias. Adelante, equipo. Y aquí quisiera preguntar, y digo, a lo mejor estoy regresándolos, perdón, Boli, pero igual a la audiencia también, y a ustedes, Moni y Felipe, ¿qué estrategias les ha tocado a ustedes observar de forma efectiva de estas que están acá? ¿Cuáles han vivido? Es cierto, no hay una sola que sea la buena, ¿no? Pero ¿a cuáles han vivido ustedes? Bueno, si me dejas opinar, amigo Jorge, a mí me gusta mucho la orgánica. Por ejemplo, cuando tú formas equipos Kaizen, cuando digamos equipos que ellos, incluso de innovación interna en la organización, donde tomas en de la gente, donde tú incluso dices, ok, todos están levantando la mano, saben que siempre en el salón de clases hay un niño o un área que siempre, digamos, dice yo, les hacemos caso y comenzamos a cambiar. Para mí, digamos, es de mis
estrategias favoritas, pero no en todas las empresas sucede, porque incluso, digamos, ahí ya vamos a tocar fibras sensibles, digamos, de liderazgo, de que muy bien, ya te dimos, digamos, el espacio para tu equipo de innovación, pero ok, ¿cuánto fue sostenible? A veces, digamos, lo orgánico sí es bueno, pero a veces cuesta expandirlo, cuesta escalarlo, o incluso, digamos, decir, ok, mira, ellos son muy proactivos, nos van a hacer trabajar más. ¿De qué manera incluso podemos conjuntarla con otras estrategias? Lo podría ser una top-down, o de arriba hacia abajo, digamos de, ok, a proyectos estratégicos de la organización, conjuntarlo con los proyectos orgánicos que tenemos o estrategias e iniciativas orgánicas que tenemos. Creo que esa combinación en lo personal a mí me gusta mucho, sobre todo para organizaciones que son ni tan tradicionalistas, pero tampoco, digamos, pues, se puedan decir tan disruptivas, digamos que están en un medio. Eso es, digamos, mi punto de vista. Y ya Iván también aquí comentó en el chat que le funcionó por un proyecto o iniciativa, que también es, digamos, muy alineado al poco a poco orgánico. Y yo tengo dos ejemplos que ha pasado, y si uno va muy ligado al poco a poco orgánico, yo soy sí también alineada al dicho mexicano de poco a poquito, porque en realidad cuando tienes esa gente y esa sinergia de cambio de manera local, sí puedes empezar a generar un cambio, pero cuando lo comparas con el resto de la organización, pues sigue siendo pues muy poco, y cuando quieres realmente avanzar rápido te vas dando cuenta que pues a lo mejor no es el ideal. Es exitoso, pero va a ser muy, muy despacio la evolución. Y me ha tocado que a veces, afortunadamente, me llega un ejecutivo que se vuelve un super sponsor y me dice, oye, esto que están haciendo me gusta, vamos a tratar de llevarlo a tener difusión global, ¿no? Y de hecho el ejemplo que les pongo, y esto no va a ser un proyecto, pero es algo que va realmente también con la parte de agilidad mental, de la parte del individuo, es por ejemplo los días que no se tienen juntas virtuales. Con la pandemia, con un año trabajando en ambientes remotos, llegó la situación de la fatiga de screen o el Zoom fatigue o como le quieran llamar. El tener junta no te hace productivo. También entra el cortisol y el estrés a todo lo que da, y entonces te vuelves muy poco productivo. Entonces, y distraído, y realmente ya no aportas nada en tu día de trabajo. En una organización decidieron, en un pequeño grupo, decir, ¿sabes qué? Vamos a escoger un día que entre nosotros no va a haber reuniones. Y aprovechemos ese tiempo para sacar nuestras actividades, o si tenemos algún pendiente en casa, porque pues estás lidiando entre limpieza, tareas, súper, comida, oficina, es un montón de cosas. Y esa iniciativa empezó a tener muy buenos resultados, y la gente empezó a escuchar, oye, ellos ya no trabajan, ya no tienen juntas los viernes. Y entonces llegó a ser un ejemplo de cambio, y entonces el sponsor ejecutivo dijo, esto tiene que volver. Y entonces implementa de arriba hacia abajo la política, los viernes no va a haber juntas en esta organización. Entonces es un ejemplo de cómo puedes mezclar, dependiendo cómo va evolucionando el cambio, la situación. Hay que revisar, pero síganos platicando también. Ahí también aquí puso Gustavo, me funciona el orgánico y de abajo hacia arriba, que es un poco lo que platiqué también. Carla, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en el giro de turismo ha funcionado. Súper. Excelente. Y ahí me tocó también un ejemplo que recuerdo muy bien, en donde empezó muy de abajo hacia arriba, y se inició con equipos muy poco a poco, si acaso entre manera orgánica y de abajo hacia arriba, pero cuando se le platicaba al equipo ejecutivo sobre estas iniciativas, pues no había mucha apertura. Pero el tema era que el lenguaje que estábamos utilizando, pues era un lenguaje muy técnico, y no estábamos adoptando su perspectiva y menos sus valores. Entonces fue hasta cuando pudimos explicar que eso nos generaba un mayor retorno de inversión,
Ya empezamos a compaginar, ya llamamos la atención. ¿Por qué? Porque hablamos en su lenguaje. Entonces, cuando descubrieron que eso que estaba generando el mayor ingreso, la mayor satisfacción de clientes, eran equipos con base en Scrum, en Kanban, dijeron, pues de aquí en adelante toda la empresa ágil, ¿no? Entonces, se convirtió de forma radical de bottom-up a top-down. Y empezó a ser pues, efectiva, ¿no? De ambas maneras. Por otro lado, ahorita me llama mucho la atención, antes de este webinar tuve una reunión con un prospecto que pues tienen la intención de adoptar agilidad empresarial y pues indaga para ver qué se puede hacer a nivel empresa y todo. Pero cuando hablamos ya de presupuesto, me dicen, lo que pasa es que tenemos presupuesto para empezar con un equipo de tecnología. Bueno, entonces está bien. Estamos hablando de una forma orgánica que puede ir iniciando poco a poco y se puede ir habilitando hacia el resto. Entonces, no siempre va a ser posible empezar de arriba hacia abajo o incluso de abajo hacia arriba, va a depender de la situación. Hay restricciones como presupuesto, como tiempos, como equipos, como pues un mindset demasiado, una brecha de mindset demasiado grande que puede pues, impedir cualquiera de estos, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces avanzamos. Pues bueno, aquí lo que les queremos presentar es cómo realmente ustedes pueden tener toda esta teoría y cómo aprender ya un poco más a profundidad acerca de qué es el pilar de agilidad social, qué es el pilar de agilidad mental, esta parte de los micro hábitos, realmente cómo entra esta neuroplastía, cómo empiezas a generar el cambio en el individuo para que exista propiedad o como es que lo haga suyo, el psychological ownership, que haya psychological safety, que de ahí yo pueda empezar a permear cambios estructurales, adaptar frameworks de trabajo como Scrum, como Kanban. Pues es esta parte de entender eso, es el curso se llama Agilidad Empresarial en Foundations o Fundamentos de Agilidad Empresarial, y una vez que puedes tomar el curso, te puedes certificar como un consultor de cambio. Y de ahí empezar a planificar la estrategia de cambio en tu organización. Y obviamente también incluye, a la hora que tú tomas el curso, también el libro de Liderar el Cambio Exponencial, donde, como lo comentaron Jorge y Felipe, vienen un montón también de actividades, de ejercicios y ejemplos con muchas empresas durante los últimos 10 años de lo que ha sido el cambio exponencial, de cómo llevar agilidad empresarial a las organizaciones. Y ahí es donde también se muestra que sí, cada empresa tiene su particularidad. Yo para mí las empresas las considero, es un ser viviente porque está compuesto de personas y cada una se adapta a su manera y crece a su manera. Y bueno, el curso son básicamente son sesiones por día que son de 1 hora y media, y de ahí son realmente 6 sesiones que se pueden tomar en sesiones de 2 veces a la semana, y incluye también sesiones prácticas, y después ya te puedes hacer la certificación. Y esto va dirigido, vaya, hay el coaches, Scrum Master, consultores, responsable de capital humano, product owners, agente de cambio y en sí a cualquier persona interesada en acelerar la transformación dentro de la organización o desde fuera, pero apoyando a las organizaciones. Entonces, cualquier habilitador del cambio, pues encaja en este curso. ¿Qué vamos a ver acá? Aquí tenemos varios objetivos. Aquí vamos a aprender a liderar, gestionar y mantener el cambio de forma eficaz, hacerlo sostenible,
generar esas capacidades, desarrollar esas capacidades que permitan pues, habilitar la agilidad en las empresas, poder brindar herramientas y técnicas que están probadas con investigación y ciencia para poder influir en el cambio y ayudar a la organización a adaptarse y poderse transformar para poder responder ante estos retos exponenciales. Bueno, y de ahí ya lo he comentado, pero ya en detalle, 17 horas en total tiene este curso. Como se comentó, puede ser 1 o 2 veces por semana las sesiones. Cada sesión dura aproximadamente 1 hora y media y dentro de la sesión utilizas teoría y algunas actividades prácticas para que empieces a tener esta parte de generación de cambio. Además, lo que es súper interesante es, siendo nosotros portadores de tener una buena agilidad social y una buena difusión de la información y de la convivencia, utilizamos herramientas de última generación y de colaboración virtual. No utilizamos la tradicional herramienta de Zoom o de Google Meet o de Microsoft Teams o de Webex, que realmente es una experiencia de presentador con diapositiva. Utilizamos otra herramienta para realmente tener inmersión de convivencia con los participantes y los facilitadores del curso. Adicional, como se les comentó, se les da acceso a lo que llamamos el Masterbook, el libro donde viene todo el contenido del curso, que son 250 páginas, y que durante el curso tú puedes utilizarlo para revisitarlo y entender y volver a clarificar tus dudas acerca de todos los conocimientos que estás viendo durante las sesiones o las técnicas y las sesiones prácticas. Después de eso, tú puedes realizar el examen de evaluación y si lo acreditas, tienes la certificación como consultor de cambio por parte del Enterprise Agility University y obtendrás 16 puntos para renovar tu certificación de Scrum Alliance o del PMI. Solo aclarando que son 3 horas por sesión, ¿no? Sí, cierto, perdón, son 3 horas por sesión. Son 17 en total. Es cierto, sí, son 3 horas por sesión y pueden ser, son 6 sesiones. Y puede ser 6 semanas o 3 semanas. Gracias por la aclaración. De hecho, aquí viene el desglose de lo que se ve por cada sesión. Si se dan cuenta, pueden ser, el primer día, evidentemente, es los fundamentos de la agilidad, que es un poquito de lo que platicamos al principio de esta sesión, los comportamientos y principios del cambio, y empezar a trabajar en los pilares del marco de trabajo de agilidad empresarial, ¿no? Empiezas por la agilidad técnica y algunas prácticas para enfrentar el cambio exponencial, como el modelo de. Luego, en el día 2, vemos 5 tácticas de cambio. ¿Cómo podemos empezar? Aquí hacemos ejercicios de cómo empezar a utilizar estas tácticas de cambio organizacional y ya empezamos a ver esta parte detrás de la neuroplastía, toda esta psicología que nos ayuda a entender a los individuos y al cambio y obviamente cómo está la salud organizacional. Vemos la definición de salud organizacional y cómo estaba alineada a la parte de el marco de agilidad empresarial. En el día 3 vemos las estrategias de adopción, cómo yo voy a empezar a adoptar al cambio. Como lo comentamos anteriormente, no nada más es te voy a imponer las metodologías, te voy a imponer esta nueva estructura de trabajo, realmente cómo, de acuerdo a la pirámide del cambio, cómo genero estrategias y yo como consultor, qué voy a aprender para llevar a ejecutar el cambio.
y muchos marcos de cambio prácticos. Aquí se mencionan muchísimas actividades que se pueden hacer en la organización para empezar a generar cambio organizacional en la parte de los individuos. El día 4 hablamos mucho de la parte de agilidad, de alineación organizacional, cómo minimizar los conflictos. Realmente cuando estás haciendo cambios y estás trabajando esta resistencia al cambio, pues tienes que aprender a lidiar con el conflicto, cómo logramos realmente que haya minimización de conflictos y cómo se genera esa agilidad mental, ese pilar que es la base de nuestro pastel, cómo lo vamos a lograr. Hablamos un poco a fondo acerca de, otra vez, neuroplasticidad, alineación de perspectiva y de valores, técnicas para lograr alineación, microhábitos, comunicación, y cómo de ahí te empiezas a generar flexibilidad y resiliencia en la parte de la organización. El día 5 ya empezamos a ver que las agilidades, como lo comentamos al principio y decía, suena muy bonito holísticamente, ya empiezo a ver la conexión entre los diferentes pilares que hay de agilidad, ya como la agilidad técnica se involucra con la agilidad mental y cómo la voy a vincular con la agilidad social y cómo la voy a vincular con la agilidad de resultados y cómo voy a empezar a hacer ese ajuste de estrategia. Y el último día es básicamente mi sesión de preguntas y respuestas de todo lo aprendido en las sesiones anteriores y es la antesala para poder hacer el examen y poner a prueba que todo lo que aprendí en esas 17 horas las tengo súper bien adquiridas y estoy dispuesto a ya empezar a ejecutar cambios. Ese es el día bueno del examen. Sí. Me gustaría complementar, equipo, que también esta es una certificación internacional, así como Jorge, así como Moni y un servidor, digamos, estamos liderando aquí el capítulo de México de Enterprise Agility University. A lo largo de todo el mundo, digamos, ahí está esta misma iniciativa, digamos, hablamos desde India, desde incluso, digamos, mismo sur de Asia, Europa, a Australia, obviamente Estados Unidos y a lo largo de toda América Latina están estas iniciativas, sobre todo, digamos, de Enterprise Agility University, y va a tener un reconocimiento internacional en cualquier parte del mundo que tú puedas ir, y sobre todo, pues, que ya son estrategias probadas. A lo largo, digamos, en el libro vas a poder encontrar más historias de éxito, sobre todo de varias de las estrategias, y sobre todo cómo ir más allá, digamos, de solo tener marcos de trabajo y tener agilidad empresarial toda la empresa, y sobre todo dar resultados y sobre todo mantenerte relevante el cambio exponencial en esta época de disrupción que tenemos. Entonces, lo que sigue, nosotros podamos contestar sus preguntas, sus dudas, algo que no les quedó claro, algo que les gustaría, digamos, saber más a profundidad, con toda confianza, estamos abiertos a ellas. Y ahí compartí dos ligas en el chat. Una es en donde viene más a detalle toda la descripción del curso, y otra es donde vienen todos los training partners a nivel internacional, como decía Felipe, de la India, Estados Unidos, Macedonia, Chile, Perú, México. Nueva Zelanda. Entonces, de punta a punta, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder acceder a los training partners y a los cursos que cada uno está dando. Entonces, ahorita yo voy a lanzar uno a principios de junio, Moni lanza el suyo por allá la segunda quincena de junio, y luego Felipe ya lo prepara también para finales o principios de julio, y así sucesivamente vamos a estar proveyendo, y en todo el resto de los países, pues la mayoría van a poder acceder a los training partners. Y también cabe aclarar que ustedes van a ser una parte bien importante de Enterprise Agility University. Más adelante vamos a estar sacando, digamos, el lanzamiento oficial del capítulo para acá, para la gente que va a igual estar ayudando a la co-creación, digamos, de Enterprise Agility University aquí en México. Ustedes también van a tener algunos descuentos especiales y demás que los pueden revisar ahí en la página que les dejó Jorge, para que sigan en contacto con nosotros, para que nosotros hagamos esa comunidad de Enterprise Agility, para que nosotros seamos esos agentes de cambio orgánico, hablando
toda esa estrategia de cambio que hemos visto y para que veamos que México no tiene nada que pedir, digamos, a otros países de cualquier parte del mundo, sea de Asia, sea de Europa, sea de Norteamérica. México tenemos todo empresas exitosas y sobre todo también para tener esos cambios exponenciales y los resultados que requiere América Latina. Entonces, ustedes manténganse en contacto con nosotros y pues más adelante vamos a ir compartiendo más información para que también puedan formar parte del capítulo. Sí, de hecho, Felipe, qué bueno que lo comentas porque la creación del capítulo para nosotros tres es súper importante porque es donde se va a llevar realmente el crecimiento orgánico y el impacto que tiene la parte de agilidad empresarial en México. Entonces, toda la gente que pase por este curso se certifique forma parte del capítulo y trabajamos en co-creación juntos para establecer mejores prácticas, coacharnos entre nosotros para poder realmente tener muchísimos casos de éxito a nivel nacional y que no digas, bueno, en el libro hay muchísimos ejemplos de empresas internacionales, pero aquí en México tenemos estos casos de éxito de aquí en adelante. Perfecto, entonces pues pueden ir poniendo sus preguntas por el chat o abrir micrófono. Adelante. Los escuchamos, los leemos. ¿Les hace sentido el modelo, lo que escucharon? ¿Cómo ven? Jorge, yo nada más tengo una pregunta. Mencionaste ahorita del libro. ¿Ese libro está disponible para compra o algo? Sí, en Amazon, en Google Books. De hecho, el que los tres que vamos a regalar ahorita son en formato de Google Libros. No, pero me refiero al de Enterprise Agility. El Masterbook, el Masterbook se adquiere solamente cuando tomas el curso. Okay. Sí, ese va a estar disponible en la plataforma, ¿no? Okay. Es todo el material del curso y ahí va a estar disponible para todos los asistentes. No es como parte, lo puedes comprar por fuera, ¿no? No, porque ese es material del curso. No es autodigerible así aislado. Okay. Y cuando te vuelves partner certificado, pues tienes acceso al material en la plataforma. O sea, no lo puedes bajar para allá. Perfecto. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlos y gracias por el contenido. Una preguntita así al margen, porque entiendo entonces que ustedes están prácticamente certificados a través de este movimiento, pero ahorita que comentas, las frases más importantes, ¿no? Agilidad, una empresa, una organización robusta, es una enterprise, y el tema exponencial. Ahí es en donde traigo un hack, en donde cómo la palabra exponencial entra y si la transformación significa velocidad, porque cuando tú entras a esta preparación, ¿qué logras en las organizaciones? ¿Que vendan exponencialmente más, tipo Silicon Valley? ¿O realmente cambias la cultura en un proceso de tiempo establecido, llámese 2, 3 años? Porque, nosotros somos Agile Coaches también, y no sé en dónde entra la palabra exponencial, porque cuando tú hablas de una empresa en donde levantas capital, cuando hablas de ese levantamiento potencial es cuando multiplicas ya no por ventas al 20%, sino cuando multiplicas ingresos o todo al 200%. ¿Cómo entra la palabra exponencial en este movimiento? Si me permites, amigo Gerardo, sí. Estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos, sobre todo, digamos, también en una etapa de transformación digital acelerada. Entonces, hablar, digamos, acerca de que todas las empresas tienen que tener crecimiento exponencial, sí estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es una startup, que es una joint venture, que vamos a hacer un IPO en la bolsa, pero, digamos, se refiere, digamos, a esa palabra de exponencial en la época de los cambios disruptivos, tanto Buca como Bani, que estamos viviendo en los entornos empresariales y sobre todo, ¿recuerdas ese modelo del anillo que habíamos visto? Que dice Exponential Markets. O sea, ¿cómo tú puedes mantenerte relevante? Sobre todo, digamos, alineado a lo que tú dices y sobre todo tú como Agile Coach, de que agilidad no es velocidad, sino es capacidad de adaptación. Entonces, a eso se refiere en el modelo que tenemos en Enterprise Agility University a nivel mundial, de que tenemos que incorporar esos mercados exponenciales. ¿Por qué? Porque
aquí entra, digamos, un poquito lo que estamos predicando y sobre todo que vamos a hacer más eventos al respecto. Muchas cosas, por ejemplo, de la agilidad clásica, digamos, estamos hablando de cerca de que el manifiesto ágil se publicó hace 20 años, en 2001, donde había otra crisis, estamos en medio de otra. Entonces, la época ya cambió, la tecnología cambió, incluso, digamos, ya estamos hablando acerca de computación cuántica. ¿Cómo hacer que las empresas y sobre todo los individuos se mantengan relevantes en mercados exponenciales y sobre todo que incluso también puedas mantenerte relevante con tener innovación estratégica? Ahí es donde ese modelo, donde conjuntas individuos, estrategia e innovación estratégica, mercados exponenciales se conjuntan para tener agilidad empresarial. No sé si con eso respondí Sí, tu pregunta, amigo. digo, parafraseando un poquito nada más, el contexto entonces de la exponenciación no quiere decir que vamos a transformar rápidamente a las organizaciones. Va a llevar su tiempo como como cualquier ser vivo en su evolución, ¿no? Así como puede durar un año, puede durar esa transformación que es el acompañamiento final de una transformación digital. Sí, correcto. Por eso vimos las las tácticas que vimos y cómo en la conjunción de ellas, junto con la experiencia que tú tienes, la experiencia del grupo que vamos a tener y de todos los coaches de aquí de México, podemos diseñar una estrategia de transformación que se pueda mantener relevante a esos mercados exponenciales. A eso se refiere. Buenísimo, gracias. Ahora, Gerardo, algo que es súper importante y lo mencionaste cuando lo dijiste, lo que yo te comparto es, sí, no es que lo haga más rápido, sin embargo, en el momento en que tú empiezas a tener tu estrategia de cambio con los individuos se empiezan a volver resilientes y con mentalidad flexible. Entonces, ese cambio de los individuos también tiende a ser exponencial. Sí. Entonces, tú no puedes decir, me va a tomar más tiempo, porque en realidad cuando empiezas ese acompañamiento de transformación, se va a acelerar. Y entonces en ese momento también aceleras la estructura, aceleras la parte de innovación y entonces te puedes montar en la parte de mercados exponenciales. Sí, no, totalmente de acuerdo y comparto totalmente la filosofía de que primero son las personas. Eso estoy totalmente de acuerdo y que el marco de cualquier framework de trabajo es la última eslabón. Totalmente de acuerdo. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, el cambio va a suceder, queramos o no. Entonces, va a ser exponencial. ¿Qué hacemos? Porque incluso puede ser que nos pase a nosotros. Estamos en una startup o en una iniciativa y nos pegó y vámonos, crecimos de cientos por cientos. ¿Qué hacemos, no? Con la estructura que tenemos, se tiene que adaptar el equipo. Entonces, eso ha colapsado muchas veces organizaciones que no están preparadas de forma flexible para ese cambio exponencial que fue el que yo provoqué. Entonces lo provoqué y ahora no sé qué hacer con él. Entonces esto ayuda, esa neuroplasticidad y todo ayuda a que las personas pues estén preparadas y mantenerse relevantes, como dice Felipe. Excelente. Entonces, si no hay más preguntas, pues pasaremos a la dinámica. Moni.